compañeros reporteros, periodistas. Creo que estamos ante un caso, yo diría dramático, y hay varios puntos que me gustaría retomar del documental. Uno de ellos, que es una parte medular, y es la opacidad en la Iglesia para tener el valor de aceptar, reconocer y sancionar este tipo de casos. Cuando Alberto Atié en el documental señala que el problema mayor es el encubrimiento, cuando un sacerdote comete este tipo de abuso sexual, yo me preguntaba qué diferencia habría entre un maestro, un militar o un padre de familia. Y es que el sacerdote, su materia prima con la que trabaja, son los valores, es la ética, es el ejemplo. Cuando un sacerdote abusa de un niño, está no solamente cometiendo un delito, sino también está profanando su propia profesión y los principios de fondo, de raíz que profesan. Entonces es una doble profanación que realiza un sacerdote, porque está faltando a su palabra, a su fe, a su esencia, al servicio, el cual tiene este llamado o esta vocación. Casos como estos han significado para la vida de la Iglesia una verdadera catástrofe en el fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Simplemente en el plano económico en Estados Unidos, por concepto de indemnización, de apoyo, de negociación con las víctimas, ha habido cerca de 3,000 millones de dólares erogados por la Iglesia Católica, que ha tenido que vender propiedades, escuelas, etc. Y eso no ha bastado. Los fieles católicos, incluso pese a la figura, digamos, bonachona, cercana, cálida del Papa Francisco, está en declive. Son los últimos estudios en la Universidad de Georgetown que están presentando cómo los católicos están a la baja precisamente por esta pérdida de autoridad moral por parte de la Iglesia Católica a nivel mundial. Porque no es un fenómeno que solamente se circunscriba a un país, está en diferentes. Podemos encontrar casos en República Dominicana, este monstruoso nuncio, estamos hablando de cantidad de casos en Brasil, en Colombia, estamos hablando en Italia. En Italia acaban de cesar a un sacerdote anciano que dijo que la culpa la tienen los niños, ¿verdad? Porque como no tienen afecto en sus casas, van y buscan el afecto a como dé lugar del sacerdote. Es una verdadera conmoción en la vida de la Iglesia, hay una pérdida de autoridad y ha sido una crisis que la ha marcado hondamente. Y no porque lo digo como un observador, como un sociólogo. Si ustedes quieren documentar esto, vean lo que el Papa Benedicto XVI dijo en esta última entrevista. El momento más duro que me ha tocado como pontífice es encarar con vergüenza el proceso de denuncia planetario del tema de la pederastia clerical. Es una vergüenza para la Iglesia. Sin embargo, la manera de encarar el fenómeno ha sido quizá uno de los elementos más reprochables de la Iglesia Católica, porque no ha sido con valentía evangélica, con frescura, reconocer errores, sino ha sido el taparlos, el ser opacos, el ser burócratas, el estar permanentemente al acecho. Y me recuerda mucho cuando en el año 2000 se destapó este tema en Estados Unidos, que apenas empezaba a tener fuerza, sobre todo en los medios, los obispos mexicanos reunidos en asamblea, y en aquel entonces un presidente que era incluso hasta progresista, como Beso, dijo algo que fue verdaderamente espantoso hace más de 16 años. La ropa sucia se lava en casa. Como diciendo, no nos metamos con la justicia, no nos metamos con los medios, no nos metamos con la sociedad secular, es algo que se tiene que resolver internamente. Ese es uno de los mayores cánceres que ha estado presente en la vida de la Iglesia y que está haciendo metástasis. Y que, como hemos visto en el caso de Oaxaca,
un caso dramático, insisto, porque son niños indígenas, niños, comunidades indefensas, alejadas. Este caso es la actitud reiterativa que tiene la Iglesia por más de 20 años, por lo menos desde que se ha destapado toda esta cloaca a nivel internacional. Yo quisiera terminar señalando que la Iglesia, lejos de resolver ese tipo de problemas, las respuestas que ha dado han sido absolutamente insuficientes. Habla de comisiones, habla de cambios en los reglamentos, ha hablado de secularizar y la distinción entre pecado y delito, de denunciar ante las autoridades, etc. Para mí lo paradójico de este caso es que las autoridades procedieron de manera clara, contundente, frente a las autoridades religiosas. Y eso es una muy mala señal en México y es muy mala señal de cómo se está procesando el tema de la pederastia en el mundo. Y es una de las agendas pendientes. Yo creo que aquí el gran reto que tiene la Iglesia es el de una vez por todas, dejándose de discursos, de hermosas palabras, como diría Trump, del bla, 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 sino actuar, y actuar de manera firme, severa, directa y con contundencia.